Buenas chicos, lo que vamos a ver hoy es átomos, partículas subatómicas y iones. Bien, tenemos que saber que átomo es la mínima porción de materia, sin que pierda las propiedades químicas, es decir, su propiedad como elemento. En sí tendríamos que entender, básicamente, que el átomo es la mínima porción de materia. El átomo está formado por partículas subatómicas de tres tipos. El electrón, que se encuentra girando alrededor del núcleo, en lo que se llama corteza o orbital, y tiene carga negativa. El protón, que tiene carga positiva, y el neutrón, que tiene carga neutra, es decir, no tiene carga. Ambos, protón y neutrón, se encuentran en el núcleo. Los neutrones y los protones constituyen la mayor parte de la masa del átomo. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa del átomo está determinada mayormente por el número de neutrones y protones. Tenemos que saber que el protón y el neutrón tienen masas iguales. El protón tiene una masa de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, al igual que el neutrón. En cambio, el electrón es más pequeño, de 9,10 por 10 a la menos 31 kilogramos. En carga eléctrica, el protón es positiva de 1,60 por 10 a la menos 19 coulomb. En el caso del neutrón es nula y en el caso del electrón es la misma que el protón, pero con un signo negativo. Ya vimos antes que el protón es positivo la carga y el electrón es una carga negativa. Ahora tenemos que entender qué es número atómico y qué es número másico. El número atómico, también simbolizado con la letra Z, es el número de protones que contiene el núcleo de cualquier átomo de un elemento. El número másico, simbolizado con la letra A, es la suma del número de protones más el de neutrones, que contiene el núcleo de un átomo. Entonces, podemos decir, en resumen, que el número atómico Z es igual al número de protones y que el número másico A es la suma del protón más el neutrón. Si esto lo expresamos como una fórmula, tendríamos que saber que el número atómico Z es igual al número de protones. Y siempre que trabajemos en caso de átomos, va a ser igual al número de electrones. Z es igual al número de protones y va a ser igual al número de electrones mientras que estemos trabajando con átomos. El número másico A es el número de protones más el número de neutrones. Como nosotros sabemos de antes, el número de protones es igual a Z. Entonces también podemos decir Z más número de neutrones. Ahora, para calcular los neutrones, hacemos el número de neutrones es igual a la masa atómica menos el número atómico. Ahora vamos a ver los nucleidos. Tenemos que entender que un nucleido es un átomo caracterizado por el valor determinado del número atómico y el número másico, y se simboliza de esta manera. X va a ser cualquier elemento. En la parte de arriba yo voy a colocar la masa de ese elemento y en la parte de abajo voy a colocar el número atómico. Este tipo de nucleidos nos permiten hacer ejercicios para determinar partículas subatómicas y demás información del átomo. Hagamos algunos ejercicios en relación a estos. Indicar el número de cada una de las partículas subatómicas presentes en los siguientes nucleidos. Tenemos el caso del calcio. El calcio tiene una masa de 40 y un número atómico de 20. Podemos decir que Z es igual a 20 y sabemos que Z es igual a protón y es igual a electrón. Entonces, Z, protón y electrón valen 20. Ahora sabemos que la masa atómica es igual a 40. Decimos que A es igual a 40 y recién ahí podemos calcular el valor de neutrones. Neutrones va a ser la masa menos el número atómico, es decir, A menos Z. Y esto nos da un valor de 20. En este caso, el número de neutrones, protones y electrones fueron los mismos, pero en la mayoría de los casos esto puede diferir. En este caso yo tengo que Z vale 92 y que la masa vale 238.
Si Z vale 92, protones y electrones valen lo mismo también. Yo sé que la masa es de 238, entonces lo que voy a hacer es, para calcular los neutrones, hago el valor de A menos el valor de Z, es decir, 238 menos 92. Y esto me da 146. Acá es notorio cómo difiere el valor entre los neutrones, protones y electrones. Veamos este último ejemplo. Ya sabemos que el número atómico es 35, por lo tanto ponemos 35 en Z, electrón y en protón. Sabemos que la masa es de 85, anotamos A igual a 85 y calculamos neutrones haciendo el valor de A menos el valor de Z. Este valor me queda de 40 para neutrones. Ahora, lo que vamos a ver, el último tema, son los iones. Tenemos que saber que los iones son partículas cargadas eléctricamente, ¿sí? Constituidas por un átomo o una molécula que no es eléctricamente neutro. Es decir, iones nos tiene que quedar el concepto de que son partículas cargadas eléctricamente. Puede haber dos tipos, los cationes, cuando son de carga positiva, y los aniones, cuando son de carga negativa. Acá en las fórmulas tenemos que ver lo siguiente. Cuando estemos trabajando con iones, tenemos que saber que Z va a ser igual únicamente a protones. Z es igual solamente a protones. El número másico es protón más neutrón, o también, que es lo mismo, Z más neutrón. Y el número de neutrones es la masa menos el valor de Z. Hagamos unos ejercicios. Nosotros sabemos que los cationes, la carga positiva, yo le voy a restar la cantidad de electrones que tenga. En este caso, veamos lo siguiente. El primer ejercicio de acá es el caso de calcio, que lo tenemos como átomo. En el segundo, es el calcio, pero como ion, como un catión porque tiene carga positiva. Si empezamos a comparar, el número de protones es el mismo, 20. El número de neutrones es el mismo. El número Z es el mismo y el número de la masa son lo mismo. Pero ahora, cuando vemos los electrones, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Yo sabía que el calcio, en mi átomo, el electrón es igual a 20. Pero ahora que estoy trabajando con el catión, yo veo que acá tiene un más 2. Yo tengo que saber lo siguiente. Ese más 2 yo se lo voy a restar a la cantidad de electrones que tenía antes. Si yo sabía que calcio tenía 20 electrones, ahora le resto 2 y me queda 18. Podemos decir que cada vez que yo trabaje con cationes, con cargas positivas, esa cantidad se la voy a restar a los electrones. Para las cargas negativas, yo tengo que tener en cuenta que le voy a sumar la cantidad de electrones. ¿Cómo sería esto? Veamos el caso del yodo. Yo tengo al yodo como átomo y lo tengo como un anión. Vemos si comparamos que la cantidad de protones, neutrones, número atómico y número másico es la misma. En el caso del átomo, yo sé que este vale 53. En el caso del anión, yo tengo una carga negativa. ¿Qué quiere decir esto? La carga negativa me está diciendo que yo le voy a sumar un electrón, en este caso cuando no hay nada se entiende que hay un 1, un electrón a la cantidad de electrones que yo tenía de mi átomo. ¿Cómo es esto? Podemos decir que cuando yo tenga carga negativa le voy a sumar a la cantidad de electrones y cuando yo tenga carga positiva le voy a restar a la cantidad de electrones. Hasta acá vimos todo en relación a átomos, partículas subatómicas y iones. Voy a seguir subiendo contenido, pueden suscribir al canal, también compartirlos y darle clic a la campanita para que los notifique cada vez que subo los videos al canal de YouTube.